Existe un lugar en donde el mar salva vidas. Ocurre en Perú, uno de los mejores rincones del mundo para correr olas, surfear. Algunos de los más prometedores surfistas han salido de Casa Generación, un proyecto que ha encontrado en el surf la excusa perfecta para rescatar a los niños de las calles. Esto es Destino Confidencial, los niños del mar. Chicos, levantarse. Jean-Pierre. Miguel. Buenos días. Hola. Vamos ya, levantarse. Buenos días. Alex. Ya, buenos días. Hay que levantarnos. Hay que aprovechar la ducha. Orientarte. Divino Maestro, que es Dios, que alegre me encuentro. Así comienza un día en Casa Generación, el lugar que desde hace casi 30 años ofrece un futuro a quienes nacieron sin él. Por favor, en el colegio nos portamos bien, ¿no, Miguel? Nada de traer malas noticias del colegio. En la tarde, después de hacer sus tareas, nuevamente nos vamos a la playa, ¿ya? A correr olas, a bañarnos, a todo. Te pedimos que bendigas y cuides y protejas a Lucy, a los ancianos, a los huérfanos, a los niños de la calle, Todo comenzó a mediados de los 80. Durante el peor recuerdo de la reciente historia de Perú. Eran años muy difíciles en nuestro país. Estábamos en plena guerra interna. Perú vivía un sangriento conflicto que enfrentaba a los grupos terroristas Tupac Amaru y Sendero Luminoso contra la policía y los paramilitares peruanos. Combates que provocaron la muerte de unas 70.000 personas y que convierten las calles del centro de Lima en el refugio de los que no tienen a dónde ir. Llegaban muchos chicos desplazados de las zonas de emergencia. Teníamos las plazas de Lima llenas de niños, llenas. Pero lleno, te digo, 1000 niños por zona. Todos habían roto con sus familiares, ¿no? Por razones de violencia, por lo general. Ninguno estudiaba. Estaban en un abandono total. Mi papá, cuando venía, por su molestia, se la agarraba conmigo y me levantaba la mano y todo eso. Con 11 años y sin más equipaje que el miedo, Jefferson se escapa de su casa y emprende un viaje que, sin saberlo, le estaba llevando a Lima. Y cuando me bajó el bus, no conocía ni la esquina. Y conocí justo a un amigo que también se había escapado de su casa. Que su papá le pegaba con cable de luz. Y hablando así de dónde podíamos dormir, terminamos en el Parque Mancocapa, que está a la espalda del terminal de buses donde habíamos llegado. Y dormíamos en los juegos que habían ahí. Por circunstancias de falta de economía, dejé de estudiar. En ese entonces yo todo el tiempo estaba por la calle, trabajaba con mi madre. Ahí tenía unos 6 años más o menos. Con esa edad, el río era su hogar. Esta es la piscina, ahí es la sala, ahí están las habitaciones, cuarto 1, acá cuarto 2.
Lo más difícil es a veces cuando pasas hambre. El hambre, el combo. Que podemos dormir, eso no es tan problemático, me dice. Pero lo que necesitamos todos los días, por lo que sufrimos, es por la comida. Y para comer, la mayoría robada. Vives en la calle, no tienes a nadie. ¿Qué vas a hacer? Y encima ni siquiera te brindan un trabajo, entonces, ¿qué haces? Robar. Una forma de escaparle a esa realidad pasa por consumir Terocal. El Terocal es el pegamento que ellos utilizan para drogarse, para, digamos, mitigar su frío, su hambre, ¿no? Yo al principio sí aprendí también a consumir pegamento, para sentirme bien tal vez. Algunos alucinan a su madre como una manera de, digamos, de reemplazar la cuestión afectiva. Eso sucede en la calle. La mayoría de la gente tenía rechazo a los niños en la calle. Todo el día te estás cuidando porque estás solo, no estás con alguien que te proteja ni nada de eso. Era difícil confiar en alguien, ¿no? Era el año 91, año de Fujimori, y de repente empiezan a venir unos francotiradores a la plaza y comienzan a dispararles. Yo veo que corre el policía, veo cómo lo apunta, le dispara y después dispara al aire. Era la primera vez que veía a alguien que lo correteaba a balazo. Heridos todas las noches, hasta que un muerto. Y a la semana hay una balacera en la Plaza San Martín y matan a 5 personas. Los chicos estaban desesperados, que querían un sitio donde refugiarse. Y entonces, bueno, yo dije, vengan a Generación. Lucy siempre ha dedicado su vida a ayudar a los demás como trabajadora social. Un día comenzó a llenar su casa con los niños que ella misma recogía de las calles de Lima. La noticia de que existe un lugar donde estar a salvo se extiende por la ciudad. Un día llegó a albergar a más de 500 niños. O sea, no podías caminar, ¿no? Porque todo el piso cubierto de chicos durmiendo. Absolutamente todo. No teníamos ni frazadas, no teníamos nada. Casa Generación deja de ser un refugio y se convierte en un proyecto imprescindible para los niños de la calle. Así se mantuvo durante 10 años. Los niños y adolescentes de la Casa Hogar Generación se quedaron en la calle. Nos avisan que iba a haber un desalojo. Vemos que vienen todos los policías y abren la puerta y sacan a todos los chicos. Más de 50 niños fueron desalojados de la Casa Hogar Generación ubicada en Magdalena. Golpeándolos todos y algunos estaban enfermos. Incluso han sacado un chico que recién lo habíamos traído del río, que no puede ni caminar, que tiene tuberculosis. Todo era porque los vecinos decían que nuestra presencia bajaba el valor inmobiliario de sus casas y todo eso. Estábamos un poco asustados también, pero entre nosotros conversábamos qué vamos a hacer, qué va a pasar después de esto, ahora, pero... Bueno, yo agarré a los 20 más chiquitos, los metí en mi camioneta, así, tapados con una frazada para que no me paren en la carretera, y los llevé a mi casa, San Bartolo. A poco más de 1 hora de Lima está San Bartolo. Un pueblo costero convertido en paraíso para los surfistas. Allí fue donde Lucy llevó a sus niños de la calle. Allí también vivía su hija Lusitania. Estos chicos nunca se habían metido al mar.
Entonces yo me tiré con mi tabla, les dije tírense y me comenzaron a seguir y como veía que me seguían, aproveché esa situación para llevarlos más adentro y me seguían y hasta que les dije ya, ahora solo tienen que remar cuando venga la ola. La hija de Lucy, Lusitania, nos enseñaba a correr, cosa que no sabíamos nosotros. Empezamos a correr con corcho, me acuerdo. Cuando nos trajo la primera vez, fue la primera vez que surfé una ola, en verdad. Y ahí fue diferente la admiración hacia el mar, que la primera vez que lo vi no le tomé importancia. Alegría totalmente, recontra emocionado. Ola tras ola, ni bien tengo contacto con el mar ya. Tiene una alegría total en mí. Y toda esta emoción, digamos que siento que a ellos también les abrió otra puerta, ¿no? Lo que yo hago, si tengo un problema, voy al mar y al rato ya me olvidé del problema que hubo, de lo que estaba pasando. Uno de los chicos me decía, por ejemplo, sí, a mi padre yo lo perdoné en el mar. El mar para ellos es un cúmulo de experiencias y de satisfacciones que les permiten minimizar las heridas y pensar en lo positivo, ¿no? Bueno, el mar es un lugar donde me olvidaba de todos mis problemas, de todo lo que podía ocurrir a mi alrededor. Pero no todo iban a ser buenas noticias para los nuevos habitantes de San Bartolo. Un pueblo acostumbrado solo al ruido del mar, de repente se siente incómodo con sus nuevos vecinos. Recién llegamos, los vecinos empezaron a hacer firmas que no queríamos que estemos acá en San Bartolo porque decían que son pirañas y esto que el otro. No tenían padres, eran niños de la calle que habían tomado terocal, ¿no? Estaban en drogas, niños abandonados, golpeados. En definitiva, llevarse ese problema a un balneario donde la gente estaba guay, la gente comenzó pues a hablar no bien, sino mal, ¿no? Estos niños no deberían de estar acá, deberían irse a sus casas. Había mucho racismo, mucho clasismo. Como que si se tratara de una epidemia, como que si los niños fueran una epidemia. Pero nosotros, perfil bajo nomás, empezamos a aprender tabla y todos queríamos estar parados y doblando y haciendo maniobras y todo. Aparte eran tan hábiles que ellos empiezan a surfear con tablas, digamos, con bodyboards chiquitas, tablas viejas. Ellos comienzan a luchar con su propia raza, ¿no? Con ellos mismos, ¿no? Muy fácilmente ellos retan al mar, ¿no? Porque su vida es reto, ¿no? Por la audacia que ellos tienen, destacan. Entonces en las playas, unos chiquititos en su tabla corriendo, era la sensación, ¿no? Entonces toda la comunidad surferita de San Bartolo aboga por nuestros chicos. Todo el apoyo para los niños. Los chicos de la calle logran integrarse a la vida en San Bartolo. Ahora sueñan con correr olas como los surfistas profesionales, con los que comienzan a relacionarse a diario.
íbamos a una playa todos los días a ver cómo corrían los brasileros y veíamos que hacían unas maniobras así que nosotros no conocíamos y tratábamos de practicarlas en la tabla, y a veces cuando no teníamos quien nos enseñe. Entonces yo los veía a ellos correr y yo quería hacer los que ellos hacían. Pero no me salía porque no sabía muy bien, entonces lo que me decían, corre todos los días, nada más, no pares de correr, corre todos los días, invierno y verano. Y eso fue lo que hice, correr todo el tiempo. Tantas horas de entrenamiento dan paso a las primeras competencias. Imposible olvidar una de ellas, la que les enfrentó a uno de los colegios más elitistas de Perú. Jorge Luis pasó a la final. En la final yo gané. Es recontra chévere. Es una satisfacción increíble en realidad. Llevamos el premio para el colegio y ese día fue increíble, fue muchas alegrías, la gente saludaba. Y la gente fue cambiando, su manera de pensar ya fue distinta ya porque nosotros le dimos otra visión que no era la que ellos tenían en su cabeza, sino que nosotros éramos chicos normales, simplemente queríamos estudiar como todos y correr tabla y eso. Normalmente, un niño de la calle vive frustraciones. Nadie satisface sus necesidades ni sus derechos. Entonces, ¿cómo puedes lograr arrancarle un momento de felicidad? Se lo puedes arrancar con el deporte. Porque él ahí está demostrando que él es capaz, que él puede, y cuando él gana, que él es felicitado. Me separé de mi mamá porque no tenía tanta plata, porque éramos dos, mi hermanita y yo. Y me fui a las calles a cantar, a vender así caramelos, todo, ¿no? Yo bailaba y ahí así poco a poco aprendí y ahí solito trabajé. Esa era la vida de Andrés a los 6 años. Hoy tiene 14 y es una de las nuevas promesas del surf peruano. Andrés supo que era mayor cuando tenía 6 años. Con esa edad, su madre dejó de ocuparse de él. Un día, siguiendo a un amigo, llegó a San Bartolo. La playa sería su nuevo hogar. Dormía acá en San Bartolo en los botes, pero igual pasaba frío, igual dormía, temblaba. En el 2010 lo conocí a Jorge Luis corriendo tabla. Siempre lo miraba cómo corría, todo. Y ahí él me preguntó de dónde era, yo le dije era de la calle. Me dijo, anda, sube a la casa que hay sopa bastante para que coma.
Además de un techo, Casa Generación le ofrece al mejor profesor posible. Lo primero que va a caer va a ser la punta. En cambio, si lo pateas, la cola tira para adelante y como el rey es redondo, entonces va a chorrear, ¿me entiendes? Así tiene que ser toda. Sigue corriendo para ver más olas. Lo vi a Jefferson corriendo en los campeonatos, así, destrozaba, rompía y quería ser igualito a él. Hoy Andrés es una de las grandes promesas del surf peruano. Nuestros auspiciadores, Campeonato Nacional de Menores, aquí en Campeones del Mar 2015. Un país con tradición de campeones del mundo, como Sofía Mulanovic. Pasado y futuro del surf coinciden en una de las mejores competencias para jóvenes talentos. Empezó la serie. Final de la categoría sub-16, Andrés de la Cruz. Amarillo, hora de color blanco, 2.10. 20 segundos para que finalice la serie. Blanco se va al segundo lugar. Andrés logra el segundo puesto de su categoría. Detrás de la medalla se esconde el gran premio. La selección nacional de Perú se interesa por él, pero solo si continúa estudiando. Y hoy, eso es un problema. Me decían piraña, fumón, drogadicto. Eso no me gustaba, no me ponía triste, de ahí ya no quería ir al colegio. Porque no me gusta que me hagan eso. A nosotros no nos preocupa que ellos sean discriminados. A nosotros nos parece importante que esos elementos les sirven a ellos para mejorar. Nosotros lo que les enseñamos, lo que les sugerimos, ¿no?, es que ellos tienen que demostrarle lo bueno que son en todo. Si eres un buen deportista, ¿no?, vas a ser admirado por todos. Tiene que llegar el momento en que él entienda la importancia y la responsabilidad, y yo creo que ese es el momento. Si va a perder la oportunidad de poder participar en el team nacional y que el freno sea el hecho que no estudie, por primera vez lo va a sentir. Estudiando, o sea, tu deporte también es Hoy Jefferson divide su tiempo entre el surf y los estudios de arquitectura. Para remar es así, un brazo arriba y un brazo abajo. Estamos remando, sentimos que viene la ola, media plancha, pierna adelante y arriba. Jorge Luis ha encontrado trabajo dando clases en diferentes escuelas de surf y, por supuesto, a niños de Casa Generación, el lugar que hace 30 años nació para salvar vidas y que hoy, gracias al surf, se dedica a construirlas.